Ahora trataremos de resolver el ejercicio número 5. Dice, cuando dos objetos con masas desiguales se cuelgan verticalmente sobre una polea de fricción y masa despreciable, el arreglo se llama máquina de Atwood. Entonces, esto, bueno, están colgados estos dos elementos de masas diferentes a través de una polea en donde no se considera que tenga fricción ni tampoco se considera la masa de la cuerda. Entonces, simplemente se considera que estas masas son diferentes. Entonces, nos dice para una máquina de Atwood, que es esto, precisamente lo que tenemos este arreglo, determinar la magnitud de la aceleración de las dos masas y la tensión en la cuerda si el peso de esta es despreciable. Bueno, entonces vamos a ahorita enfocarnos primero a lo que es la aceleración y ya después la tensión en la cuerda. Entonces, de acuerdo a ello, tenemos dos masas desiguales, pero ¿cuál es mayor que cuál? En realidad aquí no nos están diciendo cuál de las dos es mayor. Entonces, vamos a empezar por ello. Nosotros vamos a proponer cuál es mayor. Si nosotros nos damos cuenta ahorita en esta figura, se ve un poco más grande la masa 2. Podríamos decir, por ejemplo, que la masa 2 es mayor a la masa 1, aunque no siempre debe de ser así. Ahorita nada más, si queremos nosotros, partimos de esto. La masa 2 es mayor a la masa 1. Entonces, de acuerdo a ello, si esta masa 2 es mayor a esta masa 1, ¿cómo va a ser el sentido del movimiento de estos objetos? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? Va a ser el sentido antihorario, ¿están de acuerdo? Al ser esta masa mayor, seguramente esta va a subir y esta va a bajar. Entonces, ¿esto qué implica? Bueno, que cuando esta baje, esta va a subir. Y precisamente esas direcciones es lo que me va a dar mi dirección positiva. Entonces, vamos a tener cuidado en esto, nada más. Ese es lo único que debemos tener cuidado. Entonces, en base a ello, vamos ahora nosotros a dibujar lo que son nuestros diagramas de cuerpo libre. Son dos elementos que están separados, vamos a hacer dos diagramas de cuerpo libre. Entonces, aquí vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para la masa 2. Para esta masa 2. Entonces, en X, vean que aquí no tenemos movimiento ahora en X, el único movimiento que va a existir es en Y. Entonces, X positivo da lo mismo que lo haga hacia la derecha o hacia la izquierda. Por convención se pone hacia la derecha. ¿Y ahora qué es lo que vamos a tener aquí? Bueno, vamos a tener, si esto es una masa, esto implica que va a existir un peso, ¿están de acuerdo? ¿Y ese peso hacia dónde va a actuar? Pues hacia abajo. Ese peso, también conocido como fuerza de gravedad. ¿Y esto es igual a qué? A la masa por la aceleración de la gravedad. En este caso, ¿cuál masa? La masa 2. Y esta va a ser una fuerza de gravedad 2. Entonces, va a tender a desplazarse por el peso hacia abajo. Pero a su vez va a haber algo que va a impedir que se desplace totalmente hacia abajo, que es precisamente a través de esta cuerda, porque existe una tensión. Si el peso está actuando hacia abajo, la tensión es la reacción. Por lo tanto, la tensión estará actuando hacia arriba. Incluso podríamos poner T2, porque se refiere a esta masa. Ahorita vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora bien, aquí lo que debemos de tener mucho cuidado es hacia dónde es nuestro sentido positivo. Aquí nos lo está indicando, vean, generalmente nosotros siempre hacia arriba decíamos que era positivo, pero ahora para esta masa 2 nos dice que hacia abajo debe de ser positivo. Entonces este va a ser nuestro eje Y positivo. Así es como lo vamos a resolver. Bueno, eso ya tenemos para nuestra masa 2. Ahora vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre para la masa 1. Para esta masa 1, nuestro diagrama de cuerpo libre, vean en qué va a cambiar. Bueno, para empezar es una masa, ¿verdad? Si tenemos una masa, implica un peso. ¿El peso hacia dónde va a actuar? Alguien podría decir, no, pues hacia arriba. No es cierto. El peso sabemos que siempre actúa hacia abajo. Siempre, invariablemente el peso siempre es hacia abajo. Incluso si tenemos un plano inclinado y tenemos una caja, un objeto ahí sobre ese plano inclinado, el peso siempre va a actuar vertical y hacia abajo. Entonces no lo olviden. Entonces tendríamos un peso que está actuando, que sería la fuerza de gravedad 1, que es igual a masa. ¿Cuál masa? Pues la 1 por la aceleración de la gravedad. Y como respuesta a este movimiento vamos a tener una tensión. Y esta tensión va a ser ¿qué? La tensión 1. Y aquí es donde les decía que tenemos que darnos cuenta de lo siguiente.
En realidad T1 y T2 son la misma. ¿Por qué? Porque la tensión se va a repartir a lo largo de esta cuerda. Va a ser la misma. Entonces, ¿para qué ponerle subíndices? Simplemente se los quito. Es la tensión que se va a dar. Ajá. Y ahora lo que tendríamos que considerar es nuestro eje X positivo por convección hacia la derecha. Y nuestro eje Y positivo aquí nos lo está indicando. Para la masa 1, Y positivo es hacia dónde? Ascendente. Hacia arriba. Entonces, hacia esta parte va a ser nuestro eje Y positivo. Bueno, pues ya tenemos entonces lo que es nuestros diagramas de cuerpo libre. A través de esos diagramas de cuerpo libre tenemos que calcular lo que es ¿qué? Lo que es la aceleración. Y una vez que ya calculamos la aceleración, el siguiente paso es encontrar la tensión. Entonces vamos a centrarnos ahorita en esta masa 2. Entonces, bueno, ya tenemos aquí nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Si se dan cuenta, en todos hacemos sumatoria de fuerzas, en todos los ejercicios. Una vez que tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, empezamos a trabajar con sumatoria de fuerzas. En ocasiones la igualamos a 0, que es cuando generalmente están estáticos. Cuando hay movimiento, generalmente siempre lo que nos piden es la aceleración. Entonces, tenemos sumatoria de fuerzas, pero ahora, a diferencia de los anteriores, ahora mis fuerzas están actuando ¿en qué? En Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración en Y. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Vamos a hacer primero del lado izquierdo la sumatoria de fuerzas en Y. Para empezar tendríamos T y FG2. Siempre ponemos primero los positivos. Bueno, al menos así se trata de hacer generalmente. En este caso, ¿qué pondríamos primero? ¿Cuál es nuestro sentido positivo? Descendente. Entonces sería FG2 menos la tensión. FG2, que es esta fuerza de gravedad 2, menos la tensión, porque la tensión es ascendente, ahora por eso tiene el signo negativo. Ya no tenemos otra masa en Y, es igual a masa. ¿Cuál masa estamos considerando aquí? Pues la masa 2. La masa 2 por la aceleración en Y. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podemos despejar algunos elementos. ¿Cuáles elementos podríamos nosotros anular? Por ejemplo, en lugar de poner FG2, pongo masa 2 por G. Entonces pongo M2 por G. Luego, menos T es igual a masa 2 por la aceleración en Y. Bueno, hasta aquí vean que no hemos llegado a nada porque tenemos una ecuación y tenemos dos incógnitas, que es la aceleración y la tensión. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Únicamente los que tenemos aquí en esta figura, que es la masa 1, la masa 2 y la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, los otros dos elementos son incógnitas. Si tenemos una ecuación y dos incógnitas, tenemos que generar otra ecuación. ¿Y cómo vamos a generar esa otra ecuación? Pues la generamos con nuestra segunda masa. Vamos a analizar ahora esta segunda masa. Entonces, nuevamente vamos a hacer sumatoria de fuerzas ¿en qué? Pues sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración en Y. Entonces, fuerzas en Y. Ahora, ¿cuál va a ser la positiva? Pues es T, ¿verdad? Porque vas ascendiendo. Entonces, es T menos fuerza de gravedad 1. Es T menos esta otra fuerza de gravedad 1. Es igual a masa. Pero aquí esta masa es la masa 1 por la aceleración en Y. De aquí podemos sustituir, en lugar de poner fuerza de gravedad 1, ponemos de dónde resulta. Ponemos T menos la masa 1 por G es igual a masa 1 por aceleración en Y. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? La aceleración solamente actúa en Y, ¿están de acuerdo? Entonces no hay necesidad de estarle poniendo tampoco su índice, simplemente podemos dejar que es una aceleración. Quito de aquí aceleración en Y, quito de aquí aceleración en Y. Y si se dan cuenta, tengo otra ecuación, nuevamente con dos incógnitas, que es la tensión y la aceleración. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Si ya tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, entonces podemos trabajar con estas, ¿verdad? Podemos ocupar alguno de los métodos que conocemos, igualación, reducción o sustitución, y de esta manera poder dar solución. En este caso, vean que tenemos una T positiva y una T negativa. Entonces, ¿qué conviene? Conviene sumarlas, ¿verdad? Cuando las sumemos, ¿qué va a pasar con las T's, que es una de nuestras incógnitas? Pues se van a anular, y entonces todo me quedaría en función de la aceleración. Entonces vamos a hacerlo poco a poco. Veamos entonces lo siguiente. Tengo mi primera ecuación, y la voy a poner M2 G, y luego menos T es igual a M2 por A. Luego voy a poner mi otra ecuación, pero voy a cambiarle de orden para que coincida con esto que tengo acá arriba. Voy a poner aquí la T,
que es positiva, y este menos M1 por G. Como no tengo ningún elemento igual en la parte superior, lo pongo aquí, menos M1 por G. En esta parte no tengo nada, M2 por G, y luego tengo la T, y luego del otro lado es igual a M1 por A. Entonces, una vez que tengo estos valores, vean que podemos hacer la suma. Entonces, tengo menos T más T, se anulan. Y ya puedo sumar esto, me quedaría menos M1 por G más, porque estoy sumando, más M2 por G es igual a M2 por A más M2 por A más M1 por A. Entonces ya me quedó mi sumatoria. Y vean que de dos ecuaciones con dos incógnitas ya me quedó una ecuación. Ahora ya nada más tengo una incógnita, en este caso que sería la aceleración. Entonces, ¿cómo es que la voy a resolver? Bueno, para empezar, voy a ordenar primero que sean mis términos positivos y luego los negativos. Entonces pongo M2 por G, que es positivo, menos M1 por G, es igual a... Y vean que del otro lado tengo un factor común, que es la aceleración. La saco como factor común y la multiplico entonces por M2 más M1. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que también tengo un factor común, que es la aceleración de la gravedad. Entonces tengo G, que multiplica a M2 menos M1. Del otro lado tengo A, y pongo en orden esto, porque como las dos son positivas, sí las puedo cambiar. Pongo M1 más M2. Entonces, ya lo que podría hacer aquí solamente es despejar. Esta es mi incógnita. Este término que está multiplicando lo paso dividiendo. Entonces me quedaría aceleración es igual a G, que multiplica a M2 menos M1. Y este término lo pasé dividiendo. M1 más M2. Ya nada más lo que hago es arreglarlo para que se vea mejor. Entonces sería G, que multiplica a M2 menos M1 sobre la masa 1 más la masa 2. Y ya tengo el valor de la aceleración. Vean que todo me queda en función de ¿qué? Me queda en función de los elementos que conozco, que son las masas y la aceleración de la gravedad. Con esos valores que conozca, con eso puedo obtener la aceleración. Ahora ya nada más lo que me faltaría conocer es la tensión en la cuerda. Y para esto, bueno, pues si ya tengo dos ecuaciones que son con las que trabajé, que fue esta y esta otra, ya nada más de alguna de ellas puedo despejar la tensión. Generalmente se hace con la que me da con la que tengo positiva, por ejemplo aquí la T. Entonces, en base a ello, vamos a despejar ahora nuestra tensión. Pero eso lo veremos en el siguiente video, por favor, para continuar con este ejercicio. Gracias.